Don Eustaquio Martínez estaba parado con sus 84 años en el reconocido taller de coches clásicos Hermanos Vázquez, en el barrio de Vallecas, en el sur de Madrid, con su vieja camisa color crema, que había llevado en cada ocasión importante de los últimos 30 años de su vida, y se apoyaba pesadamente sobre su viejo bastón de roble macizo que su difunto padre, don Casimiro, le había regalado hace más de 50 años, cuando había vuelto de su aprendizaje como mecánico de automóviles en la fábrica SEAT en Barcelona. 7 jóvenes mecánicos españoles, vestidos en sus impecables uniformes azules, estaban parados con los brazos cruzados sobre el pecho y con un descarado tono de burla en los ojos delante de él, y miraban al anciano de aspecto débil, con una mezcla de lástima y diversión, como si fuera un turista perdido que se había equivocado completamente de lugar. El más joven de los mecánicos acababa de explicarle a sus compañeros con voz baja que 47 de los mejores mecánicos certificados de coches clásicos de toda España habían fracasado en los últimos 11 meses con el problema obstinado de aquel deslumbrante Ford Mustang amarillo del año 1974, que estaba ahora con el capó levantado delante de ellos, que ni siquiera los carísimos especialistas del Club Ford Classic Madrid ni los famosos diagnosticadores de la prestigiosa firma Talleres Clásicos Catalunya habían podido descubrir por qué aquel ejemplar especial de coleccionista que pertenecía a un rico industrial de Sevilla simplemente no quería arrancar más a pesar de todas las herramientas modernas y de todos los avanzados aparatos de diagnóstico que estaban disponibles para coches clásicos. En el mercado español, lo que aquellos jóvenes arrogantes mecánicos absolutamente no podían saber en aquel momento de descortés burla mientras observaban al anciano de aspecto débil que estaba mirando lentamente y con manos temblorosas el compartimento del motor, era que don Eustaquio Martínez era exactamente aquel legendario ingeniero jefe Martínez que hace exactamente 50 años había trabajado personalmente en el departamento europeo de Ford, en la planta de Almusafes en Valencia, y que específicamente había sido parte del equipo de diseño del Ford Mustang de exportación europea, y que conocía cada cabeza de tornillo de cada componente individual de aquella máquina mejor que el apellido de su propia familia. Un hombre cuya identidad secreta nadie en el moderno taller había reconocido cuando había entrado humildemente por la puerta con nada más que su viejo bastón de roble y su sonrisa humilde de un hombre que había reparado más motores en su larga vida de lo que todos los jóvenes mecánicos presentes verían juntos durante todas sus carreras futuras. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Don Eustaquio Martínez tenía 84 años y había pasado toda su vida adulta cultivando una relación amorosa con los automóviles que para la mayoría de las personas modernas habría sido incomprensible en su pureza más profunda. Había nacido en 1940 en una pequeña casa humilde en el barrio popular de Vallecas, en Madrid, en aquella sombría posguerra española que aún se estaba recuperando de las devastaciones de la guerra civil, y toda su vida había estado entrelazada de una manera fundamental con la historia y la tradición dorada de la industria automovilística europea. Su padre, don Casimiro Martínez, había trabajado 35 largos años de su vida como respetado ingeniero mecánico en la fábrica SEAT de Barcelona, en la planta histórica de la Zona Franca. Había participado en el desarrollo de modelos históricos como el legendario SEAT 600 en los años 50 y como el icónico SEAT 1430 de los 60, y había llevado a su pequeño hijo Eustaquio desde la tierna edad de 5 años a las grandes instalaciones de la enorme fábrica, donde el pequeño niño había observado con grandes ojos asombrados las secretas artes mágicas con las que su padre admirado reparaba y perfeccionaba los poderosos motores de combustión interna. Eustaquio, ya con 8 años, había desmontado por completo su primer modelo de coche y lo había vuelto a montar sin ningún error. Con 12 años podía desmontar y limpiar a fondo un carburador completo de los años 50, sin necesidad de instrucciones ajenas. Con 15 años,
Ya había restaurado completamente su primer auto auténtico, que funcionaba. Un viejo Seat 600, abandonado del año 1959, que había comprado por solo 300 pesetas de aquel entonces, con su primer dinero ahorrado durante su época de aprendiz, como el practicante más joven en la fábrica Seat. Con 20 años había terminado oficialmente su carrera técnica como ingeniero mecánico en la prestigiosa Universidad Politécnica de Madrid, con las notas absolutamente más altas de toda su promoción. Directamente después de sus estudios universitarios, había sido aceptado en un importante programa europeo de intercambio académico que lo había llevado a la prestigiosa Universidad Técnica RWTH en Aachen, en Alemania, donde había pasado 2 años adicionales de especialización en el Centro Europeo de Desarrollo de la Industria Automovilística, y desde Aachen había sido transferido en 1966 al Gran Centro Europeo de Desarrollo de Ford, en Colonia, donde había pasado casi 40 años productivos de su vida antes de regresar definitivamente a España, a la planta de Ford España en Almusafes, en Valencia, donde había trabajado los últimos 8 años de su carrera antes de jubilarse oficialmente a los 61 años de edad. Pero estos no habían sido cualquier 40 años de trabajo en una cadena de montaje monótona, como en la mayoría de los demás empleados de las grandes fábricas. Don Eustaquio se había abierto camino sistemáticamente hasta la posición de director técnico principal de todo el Departamento de Investigación y Desarrollo. Había participado directamente en el diseño y desarrollo de clásicos históricos como el revolucionario Mustang de exportación europea en los años 70, el popular Ford Capri y el conocido Ford Taunus, con sus propias contribuciones técnicas importantes que habían cambiado para siempre el aspecto de los coches clásicos europeos. Pero si había habido un único gran amor en la larga carrera de don Eustaquio, era definitivamente el Mustang de exportación europea, edición especial. Había participado personalmente desde principios de 1970 hasta el lanzamiento al mercado en el verano de 1972 en el equipo exclusivo de diseño del modelo original Mustang Special Edition, que Ford había preparado especialmente para el mercado europeo como un ejemplar limitado para coleccionistas ricos seleccionados. Conocía cada tornillo individual, cada cableado, cada componente de aquella máquina legendaria, mejor que a veces incluso su propio apellido familiar, cuando estaba especialmente cansado en días de trabajo tardíos en Colonia. Si había alguien en el mundo entero que pudiera resolver un problema obstinado en un viejo Mustang clásico de aquella serie, era exactamente don Eustaquio Martínez, el propietario del problemático Mustang amarillo brillante del año 1974. Era un industrial de éxito de Sevilla llamado don Heriberto Sánchez Vega, un próspero hombre de negocios de 62 años que poseía una renombrada empresa de aceite de oliva en Andalucía y que conservaba su famosa colección privada de 22 valiosos coches clásicos europeos y americanos en un enorme garaje privado en su mansión en el barrio exclusivo de Los Remedios, en Sevilla. Don Heriberto Sánchez había comprado el Mustang amarillo brillante hace exactamente 3 años a un anciano coleccionista de Bilbao por la impresionante cantidad de 42.000 euros. Aquel definitivamente no era cualquier Mustang ordinario. Era un modelo especial extremadamente raro del original de los años 70, conocido como Mustang Special Edition GT, con el motor especial del 20º aniversario, del cual solo 324 ejemplares habían sido oficialmente fabricados por Ford en su centro europeo en Colonia. Aquel ejemplar amarillo específico, con el número de serie 062, era una de las extremadamente raras unidades restantes del mundo entero. Pero hace 11 largos meses, cuando don Heriberto había estado conduciendo con su querido ejemplar de coleccionista un domingo soleado a través de los hermosos paisajes de la Sierra de Aracena, hacia una importante exhibición de coches clásicos en Cádiz, el poderoso automóvil había dejado de funcionar repentinamente en la carretera secundaria sin razón aparente alguna. El poderoso motor de combustión interna simplemente había rehusado lentamente, pero con seguridad, realizar su servicio durante la conducción normal,
y don Heriberto se había visto obligado a llevar el costoso vehículo de vuelta a Sevilla con un servicio especial de remolque de coches clásicos. En los siguientes 11 meses, don Heriberto Sánchez había gastado una verdadera fortuna en el desesperado intento de hacer que el querido automóvil volviera a funcionar. Primero había llevado el Mustang al renombrado departamento oficial de clásicos del Club Ford Classic Madrid, donde 12 especialistas altamente certificados habían intentado diferentes diagnósticos e intentos de reparación sin ningún éxito realmente significativo. Luego había llevado el coche al prestigioso departamento de clásicos de los famosos Talleres Clásicos Catalunya en Barcelona, donde otros 15 especialistas experimentados habían dado sus mejores intentos y también habían fracasado. Finalmente había enviado el Mustang problemático de un renombrado taller privado de clásicos a otro desesperadamente por toda España e incluso a 2 talleres clásicos especializados en Lisboa y en Marsella para consultas especiales internacionales. En total, exactamente 47 de los mejores mecánicos certificados de coches clásicos de la península ibérica y los países vecinos se habían intentado en el problema obstinado y todos habían fracasado confundidos y frustrados ante él. Don Heriberto Sánchez ya había invertido más de 95.000 euros en intentos inútiles de reparación, había mandado reemplazar varios costosos componentes originales por nada sin éxito, y ya estaba a punto de abandonar para siempre el querido ejemplar de coleccionista y venderlo con gran pérdida o dejarlo como una escultura no funcional en su garaje para siempre. Cuando su viejo amigo, don Federico Vázquez, propietario del renombrado taller de coches clásicos Hermanos Vázquez en Vallecas, en Madrid, había escuchado sobre el difícil problema en una conversación telefónica casual sobre otros temas, don Federico le había aconsejado muy seriamente que llevara el coche a su viejo amigo de taller, don Eustaquio Martínez. Don Eustaquio Martínez había llegado en aquella tarde gris de miércoles de noviembre al taller de coches clásicos Hermanos Vázquez, solo en su viejo Mercedes-Benz, desgastado del año 1987, que él cariñosamente llamaba Carmela, en honor a su difunta esposa doña Carmen, que había muerto hace exactamente 8 años de un agresivo cáncer de pulmón, aunque nunca había fumado un solo cigarrillo en toda su vida. El anciano había salido casi tropezando de su viejo coche. Había sacado cuidadosamente su querido viejo bastón de roble del asiento del copiloto y con pequeños pasos cautelosos había entrado en el espacioso taller. Llevaba puesta su vieja camisa color crema que solo sacaba del armario en ocasiones realmente importantes, sus pantalones negros viejos y bien cuidados, y una vieja chaqueta de cuero de los años 70 que solo recientemente había sacado de su archivo familiar en preparación para esta visita especial. 7 jóvenes mecánicos españoles, vestidos en sus impecables uniformes azules, le habían visto llegar e inmediatamente habían comenzado a observarse mutuamente y a burlarse abiertamente sin ningún intento de ocultar su desprecio. El más joven de los jóvenes mecánicos, un 22 años llamado Sebastián Romero Pérez de Móstoles, con una poblada barba castaña y con una sonrisa abiertamente arrogante, había dicho en voz alta, lo suficientemente fuerte para que todos los demás mecánicos pudieran escuchar, que aquel anciano de aspecto débil obviamente había llegado a la puerta equivocada y que las residencias de ancianos no estaban en ninguna parte cerca de allí y que tal vez alguien debería llevarlo cuidadosamente de vuelta antes de que se hiciera daño en el sucio taller. Don Eustaquio Martínez había escuchado claramente la descortés burla, pero los 50 años de su experiencia profesional en el duro mundo industrial alemán le habían enseñado hace mucho tiempo a no reaccionar ante tales provocaciones juveniles que solo buscaban atención. Simplemente había continuado lentamente con su viejo bastón de roble hacia adelante y había ido directamente al deslumbrante Mustang amarillo que estaba con el capó levantado prominentemente en el centro del gran taller como un caído gigante amarillo en un desierto árabe. Cuando el anciano finalmente había llegado al costoso Mustang amarillo,
Se había quedado respetuosamente parado delante de él, con una expresión casi meditativa de puro reencuentro. Una extraña energía silenciosa, repentinamente, había inundado su cuerpo de aspecto débil, como una cálida ola espiritual del recuerdo. Los jóvenes mecánicos españoles habían dejado repentinamente de reírse y lo observaban con una mezcla de confusión y respeto involuntario. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Ante una fuerza que no podían explicar. Don Eustaquio se había quitado la vieja chaqueta de cuero familiar de los años 70 en un lento gesto solemne y la había colgado cuidadosamente en la mesa de trabajo a su lado. Había sostenido cuidadosamente su querido viejo bastón de roble firmemente en su mano izquierda, como si le diera estabilidad. Había apoyado sus viejas manos nudosas con una digna precisión sobre el borde del compartimento del motor levantado, y luego simplemente había mirado brevemente y en silencio el poderoso motor de combustión interna del Mustang, como un viejo padre observa a su hijo perdido pero ahora reencontrado. Lo que sucedió a continuación en aquel taller silencioso se grabaría para siempre en la memoria colectiva de todos los 7 jóvenes mecánicos españoles presentes para el resto de sus largas carreras como una lección imborrable de verdadera humildad y verdadera experiencia real en la vida real. Don Eustaquio Martínez, después de los primeros 3 segundos contemplativos de silenciosa observación del motor familiar, repentinamente como salido de la nada con sorprendente agilidad, había sacado un viejo pañuelo blanco de tela del bolsillo interior de su camisa que su difunta esposa Carmen le había bordado hace 12 años como regalo de cumpleaños con sus iniciales bordadas EM. Había colocado muy cuidadosamente la hermosa pieza de tela sobre el borde del compartimento del motor para no dañar la superficie pintada limpia, como un verdadero conocedor de viejos valiosos coches clásicos que respetaba cada centímetro de pintura de una restauración valiosa. Luego había metido sus viejas manos nudosas cuidadosamente en el compartimento del motor abierto, con un movimiento de la evidente precisión de un cirujano que estaba realizando una operación abierta complicada en un querido amigo. Sus viejos dedos experimentados habían tocado directamente la carcasa del carburador con la familiaridad reverente y conocida de un hombre que conocía cada cabeza de tornillo individual de aquella máquina histórica específica personalmente desde hacía casi 50 largos años. Con sus viejas manos experimentadas, había realizado exactamente 4 pequeños movimientos rápidos que ninguno de los 47 mecánicos anteriores habría sabido hacer ni de lejos. Había girado cuidadosamente hacia la izquierda una pequeña palanca oculta en la parte trasera del carburador. Había conectado intencionadamente 2 delgados cables pequeños que alguien antes había desconectado accidentalmente durante un intento previo fallido de reparación. Había desplazado ligeramente un cilindro metálico oxidado en la parte superior, dejado para que pudiera encajar correctamente en su posición original. Y finalmente, había apretado con fuerza un diminuto tornillo oxidado que los 47 mecánicos certificados habían pasado por alto porque estaba prácticamente invisible, escondido, y cuyo significado solo podría conocer alguien que hubiera trabajado directamente en el diseño original de la máquina en Colonia hace medio siglo. Don Eustaquio luego se había enderezado lentamente, pero con dignidad del compartimento del motor abierto, había limpiado cuidadosamente sus viejas manos experimentadas con el mismo pañuelo blanco de tela, con las iniciales bordadas de su esposa Carmen, y sin una sola palabra adicional pronunciada, había caminado cuidadosamente y lentamente hacia la puerta del conductor del Mustang. Cuidadosamente sin ayuda se había dejado bajar al elegante asiento de cuero viejo del conductor, había girado la llave clásica, con el movimiento familiar de la experiencia de muchos años, y había tocado suavemente el pedal del acelerador con un pequeño movimiento condicional. El poderoso motor original de combustión interna del Mustang clásico había arrancado inmediatamente y sin la menor vacilación, con un perfecto rugido oscuro y poderoso que había llenado todo el espacio moderno del taller
con la voz auténtica e inconfundible de los dorados años 70 de la construcción automovilística europea. Una voz vibrante, perfectamente profunda, que todos los jóvenes mecánicos presentes nunca antes habían escuchado en sus limitadas cortas carreras sin propia experiencia profunda. En total, todo el proceso desde el primer toque del motor famoso hasta el poderoso arranque del motor original de combustión interna había durado exactamente 19 largos segundos. Los 7 jóvenes mecánicos españoles se habían quedado paralizados con los ojos abiertos de par en par en sus impecables uniformes azules. Lo que habían presenciado en directo no era explicable por ninguna lógica racional simple de los modernos aparatos de diagnóstico. Era absolutamente algo verdaderamente mágico, una práctica demostrativa antigua, de algo que solo los verdaderos maestros experimentados de la gran antigua era industrial dorada habían realmente conocido y que los jóvenes mecánicos de los tiempos modernos, lamentablemente, nunca podrían aprender en sus cortos modernos entrenamientos escolares. Don Heriberto Sánchez, el industrial exitoso, había venido directamente desde su lujosa mansión en Sevilla, en su costoso BMW tan pronto como había recibido la increíble noticia del taller de coches clásicos. Había entrado en el taller con los ojos muy abiertos e incrédulos y había podido ver su querido Mustang, que estaba en el centro del gran taller funcionando con su poderoso motor de combustión interna con la perfecta armonía sonora, como si acabara de salir fresco de las fábricas originales en Colonia en el año 1974. Don Eustaquio Martínez había estado tranquilamente sentado en un viejo taburete de madera junto al Mustang y se estaba recuperando de sus viejos movimientos agotadores con una pequeña taza de té negro caliente con limón que don Federico Vázquez, el respetuoso propietario del taller, le había traído amablemente. Don Heriberto Sánchez había entendido inmediatamente con sus muchos años, como hombre de negocios, que aquel anciano aparentemente humilde había hecho algo extraordinario, absolutamente especial, que sus propios 47 mecánicos certificados, especializados en los 11 largos meses anteriores, junto con todas sus costosas herramientas modernas de diagnóstico, simplemente nunca habían podido resolver. Don Heriberto había ido directamente a don Eustaquio y le había ofrecido respetuosamente su mano educadamente para presentarse correctamente, y le había ofrecido al anciano una recompensa inmediata de 10.000 euros en efectivo como merecida recompensa personal por la increíblemente exitosa reparación. Pero don Eustaquio Martínez había rechazado el dinero generoso con una sonrisa humilde, pero decidida, respetuosa y educadamente, para sorpresa y confusión de don Heriberto Sánchez, quien no podía imaginar que alguien rechazara voluntariamente 10.000 euros. Don Eustaquio Martínez le había explicado luego con voz tranquila quién era él exactamente en realidad. Le había contado que él era el ingeniero jefe original, don Eustaquio Martínez de Almusafes, Valencia, y de Colonia, Alemania, que hace exactamente 50 años había trabajado personalmente en el equipo de diseño original del modelo clásico original Mustang Special Edition de exportación europea. Le había mostrado con manos temblorosas una vieja tarjeta de identidad amarillenta con los logotipos originales descoloridos de Ford Europa y sus viejas fotografías profesionales en color de los años 70 tempranos, donde era reconocible como un joven ingeniero talentoso de 30 años, junto a los hoy legendarios primeros prototipos del modelo Mustang Special Edition Serie Limitada. Don Heriberto Sánchez, por su parte, se había quedado absolutamente sin palabras ante tal increíble revelación histórica. Solo se había dado cuenta retrospectivamente bien que acababa de hablar directamente con uno de los creadores inmortales originales de la historia moderna del automóvil clásico, sin haberlo sabido en lo más mínimo en los primeros minutos del histórico encuentro. Se había disculpado 1000 veces educadamente por el comportamiento originalmente irrespetuoso, aunque él personalmente no había hecho nada incorrecto directamente. Don Eustaquio había explicado con gran humildad que normalmente no quería revelar públicamente su identidad oficial como diseñador principal,
porque después de su jubilación honorable, realmente quería llevar una vida sencilla, tranquila y modesta, sin atención pública innecesaria o fama. Pero había revelado su identidad en aquel momento especial por dos razones específicas, importantes personales. Primero, porque don Heriberto Sánchez, el respetable propietario de aquel modelo realmente raro especial, absolutamente merecía conocer toda la verdad sobre su querido coche clásico personal del propio diseñador directo. Y segundo, porque quería darles a los jóvenes mecánicos españoles una significativa lección humanitaria sobre el valor absolutamente fundamental del verdadero respeto hacia las generaciones mayores y sobre la importancia de nunca emitir juicios superficiales basados en la apariencia externa de una sola persona, sin antes conocer la verdadera historia detrás de ella. 6 largos meses después de aquella memorable tarde gris de miércoles, en el taller de coches clásicos, Hermanos Vázquez en Vallecas, muchas cosas habían cambiado sorprendentemente por completo para todas las personas principales involucradas en aquella fascinante historia. Don Eustaquio Martínez estaba sentado tranquilamente en el característico balcón de madera de su humilde pequeña casa en Vallecas, donde había pasado toda su vida sin nunca mudarse. Pero esta vez, con un cambio importante grande en su tranquilo día cotidiano. Don Heriberto Sánchez le había regalado respetuosamente como regalo personal un Ford Mustang Special Edition GT amarillo brillante, casi idéntico, que había estado en su anterior gran colección privada y que el rico industrial había poseído en un hangar privado adicional propio. Don Eustaquio había aceptado el generoso regalo inesperado después de larga negociación cortés respetuosa, y el valioso Mustang amarillo ahora estaba prominentemente en el modesto garaje del patio trasero de su pequeña casa en Vallecas, donde lo cuidaba bien con cuidado como su querido especial ejemplar de coleccionista personal. La inusual emocional historia se había extendido rápidamente, como un fuego forestal en todo el ancho mundo de los coleccionistas españoles y europeos de coches clásicos, especialmente en numerosas revistas especializadas y diferentes plataformas modernas de redes sociales. Don Eustaquio se había convertido de la noche a la mañana en una verdadera auténtica pequeña celebridad en el altamente especializado estrecho mundo de los coleccionistas europeos de automóviles, sin que él mismo lo hubiera querido o buscado para su persona pública personal. Otros diferentes ricos coleccionistas que pagaban ahora estaban regularmente en su humilde casa en Vallecas, solo para buscar respetuosamente su consejo técnico competente especial importante para sus propios importantes valiosos coches clásicos privados. Y don Eustaquio había decidido oficialmente abrir después de muchas largas horas de reflexión, después de la inesperada visita constante, una pequeña empresa privada de consultoría en su jardín del patio trasero, para muy exclusivos propietarios de coches clásicos que tenían problemas difíciles en sus valiosos, muy viejos coches originales y que otros mecánicos comunes lamentablemente nunca podían resolver con éxito real. Sebastián Romero Pérez, el joven mecánico español de 29 años, que había estado burlándose del anciano de aspecto débil cuando lentamente entró en el taller de coches clásicos, había mostrado un comportamiento absolutamente conmovedor emocionalmente, después del inolvidable evento con verdadero arrepentimiento. Había ido directamente 2 días después de la experiencia a Vallecas con su viejo coche y se había disculpado personalmente con respeto, sinceramente con don Eustaquio, por su burla original, muy descortés, obviamente equivocada, delante de todas las personas previamente presentes. Había pedido educadamente al sabio anciano si podía aprender honorablemente, como su aprendiz personal formalmente, para los siguientes 2 años de aprendizaje de su vida técnica personal. Don Eustaquio Martínez había aceptado esta inesperada experiencial petición personal con una cálida sonrisa amistosa, de verdadera comprensión respetuosa. Con gran simpatía hablada explicada, había explicado que cada persona individual en todo el ancho mundo merece plenas oportunidades para mejorar honestamente personalmente en su propio viaje vital y después de sus propios pasos previos equivocados.
Sebastián, después de su detallada, humilde solicitud y de su verdadera honesta sinceridad, ahora tenía un primer año completo honorable de aprendizaje en el modesto pequeño garaje de Vallecas, y allí había aprendido honestamente, admitiendo más personalmente, sobre los viejos auténticos coches clásicos originales, en aquel primer año único de intenso acompañamiento que en todos los 7 años formales anteriores, largos del moderno entrenamiento profesional escolar previo en Móstoles. A veces, las cosas en la vida de las personas no son tan superficiales como parecen a primera vista. A veces los ancianos que parecen débiles con viejos bastones de roble y viejas camisas crema que entran lenta e inseguramente en talleres ajenos, con sincera, profunda humildad, merecen el más alto respeto posible de todos los presentes en aquel decisivo momento de la verdadera realidad. Y a veces los verdaderos auténticos maestros del viejo mundo poseen aquel profundo conocimiento que las generaciones más jóvenes nunca pueden aprender solo a través de la educación escolar, sin muchos largos, sinceros años profesionales. Don Eustaquio Martínez bebió su té caliente mientras el sol naranja de finales de otoño se ponía lentamente y profundamente bajo el cielo histórico antiguo del jardín del patio trasero de Vallecas tranquilamente. Recordó a su amada esposa fallecida, doña Carmen, que ahora descansaba pacíficamente en el tranquilo cementerio del pequeño barrio natal, y miró suavemente al generoso Mustang amarillo brillante a su lado, lleno de amor, como un viejo amigo querido. Había sido un día verdaderamente bueno, había sido un buen año, había sido una vida buena y honesta. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha recordado que los verdaderos maestros de la vida son a veces las personas más sencillas que nunca buscan atención o fama y que la verdadera experiencia nunca puede ser reemplazada por prejuicios superficiales, deja un corazón como señal de que has llegado hasta el final. Y si quieres apoyar el trabajo que hay detrás de estas historias, puedes hacerlo con un pequeño súper gracias aquí debajo del vídeo. Gracias de corazón por quedarte hasta el final.